Buenos días, jóvenes. Es clase número 18 para cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio B. Entramos ya a la unidad número 3, participación y la organización territorial en democracia. Contenidos: la corrupción, aproximación y características. El objetivo de la clase es explicar las características de la corrupción. Las habilidades son las de siempre: análisis, síntesis y pensamiento crítico. Profesor quien les habla para cuartos medios 2020@gmail.com, que es nuestro correo de contacto. Espero que yo fin de semana no trabajo, muchachos, así que hoy día voy a empezar a revisar el correo. Espero que ya hayan hecho su trabajo de investigación. Yo les mandé un ejemplo concreto de cómo lo podían hacer, ¿ya? Y esto es para el 25 de septiembre. Ojalá que lo tengan antes para que la fiesta, esta semana de fiestas patrias, descansen. No estén trabajando, ¿ya? Bien, corrupción, muchachos. Qué temazo, ya. Definiciones de corrupción. Son las transgresiones intencionales que se producen en las relaciones de una sociedad. Estas transgresiones violentan los derechos humanos y son cometidas por quienes actúan en representación de otros o al servicio de la sociedad, haciendo mal uso de sus facultades con el fin de obtener beneficios ilegítimos para sí mismos o para grupos de poder. Cuando hablamos de corrupción política, muchachos, estamos hablando del fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. ¿Ya? Es corrupto aquel funcionario público que se sirve del país, no que sirve al país. Cortita. ¿Ya? Ya sea favoreciendo a un familiar, ya sea robándose las remas de hojas de oficio, ya sea robándose las lapiceras, ya sea aumentándole el sueldo o creando sueldos fantasmas para amigos, para pagar favores políticos, ¿no es cierto? Aceptando dinero de los empresarios para financiar carreras políticas, ¿ya? Lo que evidentemente va a cortar la independencia de cualquiera de nuestros representantes. Eso es corrupción, por acción u omisión. Ya. La corrupción, muchachos, daña la democracia, el respeto a la ley, el desarrollo sostenible, daña los mercados, daña la calidad de vida, daña la seguridad humana, daña los derechos humanos. La corrupción es a la sociedad como el cáncer es a las personas, muchachos. Es algo que destruye el tejido social, destruye todo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando un cuerpo está corrompido? Lo más probable es que colapse, que muera. Vean el caso de México. En México la corrupción ya es a todo nivel. Ya. Yo no sé cómo que México no ha colapsado todavía. Ya, continuamos entonces. Ha sido una percepción distinta. Ya, la percepción habitual es que está el que corrompe y el que se corrompe. No, pues, jóvenes. Está el que corrompe, el que se corrompe y el que calla. Ya, el que calla. Ahora, ¿por qué la gente se queda callada? ¿Ya? Para algunos es útil. ¿Cómo voy ahí, no es cierto? Algunos dicen saber que no saben qué es la corrupción. Mentira, sí saben. Tiene raíces demasiado profundas, dicen algunos. ¿Qué voy a hacer yo? Otros dicen, ¿qué voy a meter? Total, esto van a ser años para cambiar la mentalidad de la gente. La gente es corrupta, es mañosa, es ladrona. Y alguno dirá, bueno, profe, todo el sistema está podrido. Hay que agarrar algo. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer yo solo, profe? Los especialistas dicen que hay tres causas de la corrupción: las causas formales, las causas culturales, las causas materiales. Dentro de las causas formales,
falta de delimitación entre lo público y lo privado, ¿ya? Inoperancia de las instituciones, dos personas, alguien que me ayude con el inglés, ¿ven el mensaje? Chicos, two people have entered the waiting room for this meeting. Hay dos personas esperando Hay dos personas en en la la sala de espera espera. para esta reunión. En la zona de espera. Ay, ¿dónde, La ¿dónde sala de veo espera. eso? Sí, waiting room, a ver. Patito Echeverría, admitir ya. ¿Ingresó Patito? Sí, ahí está. ¿Quién más estaría esperando? Nadie más parece. ¿Quién más estará esperando? Nadie más. Ya. Falta de delimitación entre lo público y lo privado. Jóvenes, si yo soy un funcionario público, el Diego Cos. Ahí está Diego Cos, perfecto. Si yo soy un funcionario público, por ejemplo, Juan Pastén Frías, trabaja en la municipalidad y yo recibo las propuestas de contratos y mi hermano tiene una empresa constructora, ¿mi hermano tiene derecho a participar en la propuesta? ¿O se tiene que inhabilitar porque un hermano trabaja ahí? No está claro eso. Y eso es lo que provoca problemas. ¿Mm? Eso es lo que provoca problemas. Inoperancia de las instituciones. ¿Ya? Sabemos que eh, no lo veo. Chicos, ¿me están viendo? Sí, profe, disculpe, el Benja Cortés dice que está esperando para ingresar. ¿Cortés? Ahí entré. Entró. Ya, muchas gracias. Diego Pinazo, no sé, pues hijo, todos me ven. No sé qué problema habrá. Ya, inoperancia de las instituciones, es decir, ¿no es cierto? No operan. El sistema público, muchachos, por lo general exige muy pocos requisitos para su ingreso, sobre todo en los escalafones más bajos. ¿Mm? Y por lo tanto los sueldos no son muy atractivos, ¿ya? Y tal vez eso es lo que genera, ¿no es cierto?, esta tendencia a utilizar el sistema en beneficio propio, ¿sí? Ya que las remuneraciones no son suficientes, ¿ya? Cosa que atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Que debe haber una remuneración que sea digna y que permita a las personas ya una meridiana dignidad en su vida. ¿Sí? A mí la que me preocupa es esta, las causas culturales, jóvenes. La tolerancia social hacia el gozo de privilegios privados. ¿Ah? Una cultura de la ilegalidad generalizada. ¿Ya? Oye, tengo una movida. Tengo un amigo que tiene una movida. Ya, y las zapatillas que valen 120 lucas en el mercado, yo te las vendo a 20. Todos sabemos que es un robo. Pero igual nosotros a veces nos prestamos para ser, ¿no es cierto?, receptores de cosas robadas. ¿Mm? Oye, mira, en taller de revisión técnica, dejáis 20 lucas en la guantera y te dan al tiro la revisión técnica. Anda a la municipalidad de Chuchuco, viejo, allá le pasáis 40 lucas al viejo y te dan al tiro la licencia de conducir. Eso es una tolerancia social, es una cultura de la ilegalidad generalizada. Hay que ser vivito, ¿ya? Hay que mentir en la ficha social para recibir beneficios del Estado, ¿ya? La corrupción, muchachos, no es tan solamente en las instituciones públicas, es también en la actitud de las personas, ¿ya? Bueno, las causas materiales, ¿no es cierto?, es la tremenda desigualdad que hay de este país también, ¿ya?
donde un minúsculo grupo de la población concentra casi el 60% de la riqueza, pues, muchachos. Hay causa a nivel estructural de la corrupción. Como decíamos recién, recursos económicos escasos, redistribución ineficiente, débil legitimidad e ineficiencia del tejido institucional. ¿Cómo vamos a crear los tribunales de justicia si algunos jueces son acusados, ¿no es cierto?, de prevaricación, de utilizar mal su cargo, utilizarlo en beneficio propio, dejarse sobornar por empresarios, por narcotraficantes, ¿ya? Cuando algunos de nuestros senadores crean leyes, ¿no es cierto?, para favorecer a ciertos grupos económicos, como la ley de pesca, por ejemplo, ¿ya? Esto genera desconfianza social, pues, muchachos. Y crea una brecha entre las instituciones y la cultura, y entre las instituciones y la sociedad, ¿ya? Perdemos la credibilidad, la Iglesia Católica, con los casos de pedofilia, ¿no es cierto? Carabineros de Chile, desgraciadamente, con los casos de corrupción del alto mando, hacen que tengamos desconfianza. Los generales de ejército que han robado destajo y tampoco no les ha pasado nada. Las mega empresas como Johnson, ¿no es cierto?, que el Estado le perdona miles de millones de dólares, no pesos, dólares en impuestos. Y a la señora Juanita, porque nos dio una boleta de 190 pesos, ¿no es cierto?, le cobran 140 lucas de multa y le hicieron el boliche 3 días. Eso es la corrupción. Y la corrupción a nivel individual, que es la que le decía yo, pues, chicos. Hay gente que por experiencias previas se da cuenta que puede utilizar el sistema y lo utiliza. Lo utiliza en beneficio propio. No hay que ser tonto. Utiliza nuestro adjetivo, que es nuestra palabra nacional. Y también hay una disposición subjetiva. Hay gente que es sinvergüenza, ¿no?, que es mañosa. ¿Qué le vamos a hacer? Toda la vida un grupo de la sociedad ha tenido esta tendencia a apropiarse de lo ajeno, a saltarse el camino, a tomar más de lo que necesita, ¿ya? La codicia viene de la palabra codos, ya, todo para mí, todo para mí, todo para mí. La corrupción. Consecuencias de la corrupción generalizada. Repito, esto es un cáncer para la sociedad, muchachos. Desde el punto de vista político, se pierde la legitimidad institucional. Ya lo dijimos, carabineros, la iglesia, algunos tribunales de justicia, ¿no es cierto? La Corte Suprema, que dependiendo de quién sea el caso, falla a favor o en contra. Esto evidentemente que desvirtúa el Estado de Derecho, pues recordemos, el Estado de Derecho es la condición de cualquier país donde tanto las autoridades, ¿ya?, como los ciudadanos, ¿no es cierto?, respetan las leyes. ¿Cómo va a haber Estado de Derecho, ¿no es cierto?, si los poderosos de este país, los mega empresarios, los generales de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de orden, los políticos, ¿no es cierto?, están vendidos? ¿Qué vamos a hacer? En lo económico, evidentemente que se afecta el presupuesto público y evidentemente se afecta la calidad del gasto público. Ya las platas, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, ¿cuántos millones de dólares pagó por el puente Caucao y quedó malo? ¿Y quién responde? ¿Qué pasa con las empresas inmobiliarias que hacen contratos con el Serviu, no terminan la pega, después se van a la quiebra y se llevan la plata, se roban la plata, ¿no es cierto? ¿Y quién les dice nada? Disuelven la sociedad, hacen otra, se vuelven a presentar a una licitación y los vuelven a contratar. Eso es corrupción, pues, muchachos. Afecta la libre competencia, claro, pues estos que roban, ¿no es cierto? Estos que roban, las famosas movidas.
¿Cómo un comerciante honesto va a competir contra un ladrón que le robó las zapatillas y le vende las zapatillas al 10% del valor? Nadie puede competir así. La corrupción afecta al medio ambiente, obvio. Ya cuando las empresas forestales, las que fabrican papel, ¿no es cierto?, botan los desechos tóxicos a los lagos, a los ríos. Y las autoridades se hacen las locas. ¿Por qué? Porque los coimean, po. Cuando se aprueban la- la- las generadoras de electricidad a carbón, ¿ya? Que son un contaminante, pero de lo más tóxico que hay. Pero las aprueban. Cuando aprueban proyectos, ¿no es cierto?, que intervienen en zonas de, de bosques nativos. Claro que la corrupción afecta al medio ambiente. Y desde el punto de vista social y moral, ¿ya le hicieron filosofía ya? Si hay alguno escuchando por ahí, ¿me hicieron Sí, profe. filosofía? ¿Sí? ¿Vieron el concepto de moral? Lo moral, Sí, lo pero vimos ético. más el En de ética. filosofía lo vimos. Filosofía, pues hijo, claro, por eso pregunté. Ah, ya, perfecto. Para recordar, la moral, ¿no es cierto?, es aquella conducta, ¿no es cierto?, eh, de la cual, ¿no es cierto?, un conjunto de personas que habita un territorio determinado y en un tiempo determinado considera que es lo bueno, ¿ya? Eso sería la moral, viene del latín moralis, que significa costumbre, básicamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que se suele hacer? ¿Por qué se suele hacer? Porque la sociedad en su conjunto considera que eso es bueno. ¿Ya? Eh, la ética es cómo yo vivo la moral en forma individual, en el caso a caso. La corrupción reproduce la desconfianza social, aumenta los niveles de tolerancia a la corrupción y finalmente la corrupción se ve como algo normal. Imagínense, pues, chicos, como algo normal. ¿Sí? Sistema está podrido. ¿Qué voy a hacer yo? Esta cuestión, no, hay intereses gigantes. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, y evidentemente la corrupción igual ayuda a la reproducción de la pobreza, por lo anteriormente dicho. Consecuencias de la corrupción. Miren, chicos, a mí me deprime esta clase en realidad. ¿Qué quieren que le diga? Se deslegitima el sistema político. Hay mala asignación de fondos que son escasos. Se distorsionan los incentivos económicos. ¿Ya? ¿Qué mediano empresario, pequeño empresario va a pagar si ven que los mega empresarios no pagan ni una chaucha? No pagan impuestos y si los pillan los perdonan. Los mandan a hacer clases de ética. ¿Mm? Se destruye el profesionalismo en las instituciones públicas. ¿Ya? Se corrompen los profesionales que dicen tener un juramento ético respecto a lo que hacen. Impide la planificación, la buena distribución de los recursos, porque la gente falsea los datos. ¿Ya? Ya viejo, separémonos porque los cabros van a ir a la U, entonces yo aparezco como madre soltera y todo el cuento. ¿Ya? Y desgraciadamente, el sistema nuestro, como que a algunas personas las lleva hacia allá. Yo siempre he pensado en las personas que hacen eso, ¿ah? Que un matrimonio se tenga que separar en el papel, porque el matrimonio no es que no se ame, sino que es un truco burocrático para que después los hijos aparezcan como padres de madre, hijos de madre separada, y por lo tanto la ficha social le sube, y por lo tanto tiene acceso a la gratuidad, una serie de cuestiones. Yo lo encuentro tremendo. No crucifico a las personas que lo hacen, ojo, no soy quien, pero sí me da que pensar. ¿Ya? Y esto no pasaría si tuviésemos una sociedad más,
más justa, más equilibrada. Chicos, en un país desarrollado, estable, históricamente maduro, la diferencia entre quien más gana y menos gana es de 6 veces. Pongamos base 100. El que gana menos gana 600, ¿ya? El que gana menos gana 100 y el que gana más gana 600. En Chile la diferencia es de 17,7 veces. El que gana menos gana 100, el que gana más gana 17.100. Para que vean la diferencia que hay. Se segrega y desanima a los honestos. ¿Sí? ¿Qué hace la gente honrada, la gente honesta? Se hace la pregunta del millón, pues chicos. ¿Para qué? En chileno, ¿para qué? Todos le mienten al sistema, todos le sacan provecho al sistema. ¿Y por qué yo tengo que pagar todos mis impuestos? ¿Por qué yo tengo que trabajar bien y mejor cada día? ¿Por qué a mí por tener un sueldo me compran hasta la aspirina que me dan? Porque no miento, porque no escondo cuánto gano. ¿Por qué le tengo que pagar la carrera a mi hija? Y tengo que pedir un crédito porque no me alcanza para pagarle todo. Las cifras, las colegiaturas universitarias, que es, muchachos, son una de las más caras del mundo. Y no tenemos las mejores universidades del mundo. Ni siquiera tenemos las mejores universidades de Latinoamérica. Entonces, eso pasa, pues chicos. Los costos de la corrupción exceden ampliamente a los daños causados por cualquier otro tipo de delito. El delincuente es delincuente. El problema es que muchas personas que no son delincuentes o corrompen o se dejan corromper. No sé cuál de las dos sea más peligrosa, chicos. Hay dos tipos de corrupción. La corrupción marginal, que es la que se vive en estos países desarrollados, ¿no es cierto? Los países escandinavos, Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra. Hay casos, no es que no haya, hay casos aislados en un contexto por las reglas formales. Hay una cultura general de respeto hacia las normas. Los organismos de control actúan con eficacia. Existe una cultura que sanciona socialmente al que viola las reglas. También tenemos la hipercorrupción. La cultura general es permisiva ante las violaciones de las reglas y los organismos de control no cumplen con su función. Los sobornos son una forma generalizada de resolver conflictos. Existe generalización del soborno. Y ojo, el porcentaje de los sobornos es desmesurado. Pero hay una luz al final del túnel. Hay una luz al final del túnel, muchachos. ¿Ya? Y esas son las herramientas de control ciudadano. La respuesta está en nosotros. Bien, quedamos hasta acá. La próxima clase vamos a terminar. Voy a parar de grabar.